Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, aquí entonces para continuar va a citar un precedente que tiene que ver con el caso Gibbons y Ogden, que había sido resuelto por la Corte de Estados Unidos en 1824. Y también nos va a decir que el comercio entre los estados, en su concepción totalizadora de transporte, es el que concierne más de un estado, y que solo el comercio o transporte completamente interno a un estado está fuera de la jurisdicción nacional. En el caso ya citado, esta Corte ha señalado que el transporte de pasajeros de un punto a otro del territorio de la República Argentina es una actividad que está estrictamente protegida en cuanto a las personas y a las cosas por los artículos 14 y el 67 inciso 12 de la Constitución. El artículo 14 es el que establece lo que es la libertad de circulación, entrar, salir, permanecer, transitar libremente por el país, y el artículo 67, actual 75 inciso 12, nos dice que el Congreso de la Nación es el que va a dictar los sucesivos códigos, los códigos de fondo, el Código Civil y Comercial y todos aquellos códigos que ustedes conocen. Bueno, en ejercicio de esa facultad, el legislador nacional dictó esta ley 12.346 que se discute aquí, así como sus normas complementarias, y a ellas deben las provincias adecuar su actividad, porque justamente el artículo 31 de la Constitución Nacional, que es el que establece la supremacía constitucional o esa jerarquización o jerarquía entre las distintas leyes, dispone la primacía de las leyes dictadas de conformidad a sus preceptos. Esas disposiciones colocan las condiciones generales del transporte bajo la potestad del gobierno federal cuando une puntos situados en más de un estado, excediendo así el ámbito exclusivamente reservado a cada provincia. Entonces, interesante esta cuestión. Hay que considerar entonces ahora la aplicación de estos principios al conflicto que da origen a este litigio. Entonces, se van a tener que tener en cuenta determinadas circunstancias en las que se desenvuelve la actividad llevada a cabo por la empresa Tinogasta, que en los hechos presta un servicio entre los puntos terminales ubicados en la provincia demandada, pero con un segmento de tránsito por la provincia de La Rioja, para lo cual cuenta con la resolución interna, que es la 160 del 88, basada en el artículo 7 de la ley 2426, y con similar decisión administrativa, dictada por el director general de Transporte de La Rioja. Bueno, cita lo que es el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que reproduce la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se consideró una situación fáctica similar para afirmar que configuraba un supuesto de comercio entre estados. Básicamente lo que hace es aplicar doctrina estadounidense, citarlo como precedente por tratarse de una cuestión análoga. Se refiere, cuando hablamos de analogía, hablamos de que utilizamos una norma que puede ser de nuestro mismo ordenamiento jurídico o del ordenamiento jurídico internacional para resolver una cuestión que se considera de similares características. Justamente tiene que ver con uno de los principios generales del derecho. Cuando no tenemos una norma, aplicamos otra para resolver una cuestión que creemos que es similar o de similares características o a veces idénticas. Importante tener esto en cuenta. Las disposiciones legislativas aplicables, como el criterio jurisprudencial recordado, conducen a consagrar un principio rector en la materia explícitamente incorporado en la parte final del artículo 3 de la ley 12.346, del que ya se ha hecho mérito. Y esto es la indivisibilidad de la jurisdicción. Es como sostuvo el voto disidente del doctor Julio Oinjarte en otro fallo. En nuestro derecho no se concibe que un servicio público pueda ser sometido a un régimen bi o plurijurisdiccional. Todo servicio público reconoce un titular, pero nada más que uno, el Estado o poder concedente, que tan solo delega la prestación. El servicio, pues, se halla bajo la inspección y el control de ese Estado o poder concedente, con exclusión de toda voluntad extraña o intromisión de otra autoridad soberana. Y este principio siempre va a ser aplicable en cuanto a un servicio, aunque reconozca como puntos terminales de localidad de una misma provincia, se interne en otra durante el recorrido, pues en este caso estaría sujeto a la jurisdicción del Estado en cuyo territorio penetra. Aquí habría obviamente un conflicto entre la provincia de Catamarca y La Rioja. Si entra en La Rioja, debería aplicarse la ley
una ley provincial si existiera una disposición local de la provincia de La Rioja. Lo contrario importaría crear una suerte de extraterritorialidad para este segmento del transporte que resulta inaceptable. Por lo expuesto, cabe concluir que las disposiciones locales que autorizan el servicio prestado por la empresa Virgen del Valle o empresa Tinogasta vulneran o se oponen, terminan colisionando, chocando, contra lo dispuesto por los artículos 31, 67 inciso 12 y 108 de la Constitución y las leyes nacionales vigentes. La parte actora también va a reclamar daños y perjuicios que le habría ocasionado la actividad desarrollada por la empresa del tercero, lo que basa en la disminución del número de pasajeros transportados producidas desde marzo de 1988. Y esto lo pudo probar o acreditar mediante una prueba pericial contable. Sin embargo, ni el peritaje contable ni los otros elementos incorporados a la prueba sirvieron para comprobar el daño. Esto es importante. Y en materia o en cuanto al daño moral, corresponde su rechazo conforme el invariable criterio del tribunal sobre el punto, y cita otros precedentes que están viendo aquí, por ejemplo, Katzdor contra la provincia de Jujuy, sentencia 22 de marzo de 1990. Por ello, y de conformidad con lo dictado por el señor Procurador Fiscal, la Corte termina resolviendo hacer lugar, pero solamente parcialmente, en determinado punto, a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de las resoluciones internas 160 del 88 y 027 del 89 de la Dirección de Transporte de la provincia de Catamarca. Entonces, en esta parte le da la razón a la actora en cuanto a que estas resoluciones son inconstitucionales porque van en contra de los artículos 31, 67 inciso 12 y 108 de la Constitución Nacional. Y rechazar la acción de daños y perjuicios. Entonces, le da la razón en cuanto a que son inconstitucionales las resoluciones, pero no le da la razón en cuanto al daño, porque dice que tanto el daño patrimonial como el daño moral no son procedentes y que no alcanzó con la prueba pericial contable ni con otros elementos que aportaron a la prueba para comprobar o constatar de una manera razonable el daño. Costas por su orden, artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Votan Barra, Bogiano, Fait, Belucio, Petraqui, Levene, Mariano Augusto Cabaña Martínez y Julio S. Nazareno. Así que espero que les haya gustado este fallo y nos vemos en otra oportunidad.